Iniciar grabación. ¿Está grabando? Sí. Perfecto. Bien, buenas tardes. Empezamos hoy la sexta unidad de las 7 que tiene esta asignatura, este módulo. Y voy a ir entrando en el temario. Recordad que os dije que había un... No sé si es un error... Es raro que, siendo un error tan fácil de detectar, siga estando en la plataforma. Ya sabéis que los materiales vienen del ministerio, con lo cual este error estará propagado por toda España. ¿Pero qué error, perdona? En la UT5 ponía, cuando entramos en la UT5, pone... Estoy proyectando... ¿qué pasa? Que no se ve... Porque falta duplicar. Sí, en la UT5, duplicar la pantalla con el proyector. A ver... esta fuente. Bien. Pues sí, cuando entras a la UT5 los contenidos pones DUEC 6 y cuando entras a la UT6 los contenidos pones DUEC 5. Venga. Ya vimos los contenidos de la anterior, ya lo vimos. Hola. Y esta semana y dentro de 14 días, que es el día 26, ¿no? 12 y 7 y 7, el día 26. Pues 12 y 26 vamos a dedicar... Esta unidad pues la vamos a dar entera. Y en febrero, pues los 2 días que tengamos, vamos a ver la UT7. Madre mía. Es que acaba prontísimo el examen. Sí, está pegado. Sí. Es que es entre finalísimos de febrero y principios de marzo está la primera convocatoria ya. Y yo no veo la forma de meter aquí una introducción a Angular. Pero bueno, a lo mejor os pongo un par de vídeos y ya cada uno que lo vea por libre. Pero bueno, aquí en el inicio, en la página de inicio del tema... pone, no lo pone, pero seguramente Soros lo ha comunicado ya, que es que la semana de exámenes, pues la primera de marzo, o antes de la primera. Yo creo que en febrero vais a tener alguno. Sí. El 20 y pico de febrero vais a tener un par o 3, y a lo mejor el 1 de marzo se puede colocar alguno, pero la evaluación creo que era el 3 o el 4. Y siendo la evaluación el 3 o el 4 de marzo, es que no... Es complicado, bueno, así que yo lo que voy a intentar hacer ahora es pues apretar un poco, no por ir más deprisa, que no me gusta acelerar tampoco y que os quedéis atrás, sino para ganar algún ratico, 1 hora, 2 horas de clase y que podamos ver algo adicional. Pero es que esta unidad tiene chicha, ¿vale? Aquí tenéis los contenidos, si le dais a completa, ya sabéis, pues tenéis todo el temario y luego pues tenéis aquí además recursos adicionales, que habla de eventos, aquí habla de formularios, aquí habla de el web storage, que seguramente a muchos suene pues todavía algo desconocido, salvo que hayáis entrado ya de lleno en todas estas cosas. Esta unidad tiene contenidos sobre formularios, sobre eventos y sobre el web storage. Entonces hay muchas chichas, salvo que demos así las pinceladas por encima y ya está. Bien, venga, vamos al lío. Perdona, ¿puedes preguntar si la contraseña de usuario distancia 2? Sí, me pregunta por aquí en clase si sabéis la contraseña del usuario distancia 2. DST y el número 2. DST número 2. ¿La has probado, David? Sí. Vale, gracias. Gracias, Silvia. De nada. Bien. Bueno, pues... vamos a empezar los contenidos con los formularios para que entendáis cuál es la idea de un formulario. Para el que lo haya hecho ya esto muchas veces, pues le va a sonar un poco aburrido, pero bueno, esto como siempre. Hay distintos niveles y yo me tengo que adaptar al de como si no supierais nada. Bueno, la idea de un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es una página donde introducimos datos. Y esa página de introducción de datos, en un momento dado van a ser enviados esos datos a una página de destino. Esa página de destino puede ser un archivo PHP del servidor, puede ser cualquier aplicación Java, lo que sea. La cuestión es que antes de enviar los datos al destino, JavaScript tiene la capacidad de hacer comprobaciones. Tiene la capacidad de comprobar si la información que estoy introduciendo sigue un patrón, si he rellenado todos los campos que son necesarios, etc. Eso no significa que como JavaScript tiene capacidad de hacer comprobaciones, ahí se queda todo. En el lado del servidor sigue siendo necesario hacer comprobaciones. ¿Por qué? Bueno, hay algunas comprobaciones que son mucho más eficientes en el cliente y hay otras que son más eficientes o incluso estrictamente necesarias de hacer en el servidor. Os voy a poner un par de ejemplos. Pero es que además, eso siendo
Bien, mirando por el bien siempre, pero si miramos un poquito al ojo, tenemos que pensar en quién nos puede suplantar y hacer una página que nos imite con intenciones malignas de robar datos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues si no hacemos ninguna comprobación en el lado del servidor, alguien podría hacer una página exactamente igual a la nuestra sin comprobaciones de cliente y colar cosas en el servidor indebidas. Entonces las comprobaciones tienen que estar en el cliente y en el servidor. Y luego cada uno que tome más peso en una cosa o más peso en otra según. Por ejemplo, os dais de alta en un usuario de Gmail. Bien, cuando elegís, cuando es necesario escribir un nombre de usuario, es normal que el campo no se pueda quedar vacío. Pues esa comprobación la hace el cliente, porque para hacerlo en JavaScript es una línea de código. Se comprueba si el campo está vacío y ya está, y si no, pues un error. O sea, si está vacío un error y si no, adelante. Ahora, ¿cómo comprobamos que ese nombre de usuario ya está libre y no ha sido utilizado por otra persona? El cliente no lo puede hacer, el navegador no conoce esa información. Tiene que consultarse al servidor y el servidor nos dirá si sí o si no ese usuario puede o no puede. Bien, pues entonces ahora vais a ver un ejemplo del típico formulario con un input de texto, con un checkbox para marcar o no marcar, con un menú desplegable, una lista desplegable. Y vamos a ver cómo se manipula cada uno de esos elementos. Aquí hay teoría explicando cómo se hace referencia a cada uno de esos, pero yo creo que lo mejor es que construyamos sobre la marcha entre todos un ejemplo con variedad de controles, y cada uno de esos controles tiene unas peculiaridades. No es lo mismo un input de texto que un menú, una lista desplegable. Vamos a ver cómo se manipula cada uno de ellos, o por lo menos los 3 o 4 más importantes. Luego, para manipular esos controles, pues ya yo creo que más o menos ya sabéis recuperar cosas, ¿no? Con getElements by ID o getElements by tagName. Esto es una de las primeras cosas que se hace a la hora de procesar un formulario. Bien, pues nada, vamos manos a la obra, que siempre voy con la sensación de que no hay nada como un ejercicio práctico para ir cogiendo los conocimientos. Venga, voy a empezar aquí un archivo nuevo, y este archivo nuevo, si lo grabo ya como HTML, ya sabéis que luego la sintaxis me la va a reconocer. Yo estoy trabajando siempre en el escritorio, creo, en Dweck. No, en LMF, que son mis siglas. Y esto va a ser la UT6. UT06. Y voy a poner aquí ejercicio 1, por si hacemos más de uno, que yo creo que sí. Aquí elijo todo y aquí elijo HTML. Bien, entonces, como es un HTML, ahora si yo pongo aquí HTML5 y le doy a tabulador, ya tengo la estructura. Bien. Bueno, un formulario siempre tiene como comienzo y fin las etiquetas for y /for. Y dentro suele haber elementos del tipo, bueno, si queréis un label para introducir y que aquí pongamos nick. Y a continuación ponemos un input. Se ve pequeñito, voy a hacerlo un poco más grande. Un poco mejor. Bien, y el input, que va a ser de tipo texto. Y ahora vamos a poner otro label para acepto las condiciones. Y ahora ponemos otro input, pero esta vez va a ser de tipo checkbox. Y por último vamos a poner un select, que es una lista desplegable. Y este select, que tiene principio y fin, tal cual lo estáis viendo, pues tiene en su interior muchos elementos hijos, que son todos option. Un option, por ejemplo, cuyo value sea tal vez nulo, comillas, vacío. Y que aquí vamos a poner elige una de las opciones que se ofrecen a continuación. Venga, un país. Vamos a dirigirnos a todo el mundo. Y si podéis ver aquí, España. Por favor. Voy a poner varios. Vale, es suficiente. A ver, un checkbox, un campo de tipo texto, el input, este lo voy a dejar al final, el checkbox, porque
Vale, y ahora los botones. ¿Cómo suele acabar un formulario? Un formulario suele tener, como mínimo suele tener un botón, un input de tipo submit. Observad que esto es un botón, pero es un botón bastante especial. Una cosa, que creo que he oído por aquí alguien intentaba entrar. A ver. Sí. Vale, salva, se ha unido por aquí. Vale. Vale, continúo. Y muchas veces también viene acompañado un botón de tipo reset. El aspecto del botón es el típico botón y el texto que aparece escrito viene dado por el value. Entonces aquí vamos a poner enviar y en el value del reset le vamos a poner, por ejemplo, vaciar campos. Vaciar campos. Vaciar formulario. Vale, ya sabéis que los botones en HTML, un botón habitualmente tiene este aspecto. Input type button value igual abre ventana. Vale. Esto lo habéis hecho muchísimo en las tareas anteriores, así que sé que lo... Pero tenéis la alternativa de directamente la etiqueta button y entonces el abre ventana está escrito entre la apertura y el cierre de la etiqueta. Ya está. Estas dos líneas son equivalentes. Bien, pues esos botones que yo creo que todos o casi todos conocéis perfectamente, en este caso no los vamos a usar. Yo en un formulario quiero que haya estos, lo vais a ver ahora mismo, porque la voy a poner ya en marcha la página. Voy a hacerlo más grande. Yo quiero estos dos botones, quiero el botón enviar y quiero el botón vaciar formulario, pero no se implementan ni con un input de tipo botón ni con la etiqueta button. Son dos inputs especiales. Uno es de tipo submit y otro es de tipo reset. ¿Vale? Y ya tienen implementada internamente su funcionalidad. Vaciar un formulario, dejarlo de cero como nuevo. Y submit, que hace algo especial. Submit es el evento que ocurre cuando el usuario desea mandar los datos al servidor, a un destino. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se va a consultar cuál es el atributo action del formulario y, por ejemplo, podría ser otro HTML. Es servidor.html o servidor.php o lo que sea, ¿vale? Bueno, yo para no complicarme voy a poner servidor HTML. Entonces, el action define quién es el destinatario de mis datos cuando sean enviados. Si yo no tengo action, observad lo que ocurre al enviar, ¿vale? Yo lo corto, control X, y esto está guardado, sí. Cuando yo pruebo este formulario, escribo tal, y le doy a enviar, hay ahí como una especie de recarga de página, es decir, cuando no hay action, se vuelve a cargar la misma página, pero ha ocurrido como una especie de envío. ¿Veis? Es que hace la pestaña ese efecto de cargar. Sin embargo, si yo vuelvo a situar, que es lo correcto, una action aquí, entonces ahora lo que intenta es abrir esa página. A ver, ¿está guardado? Un segundo. Ah, es que no estoy recargando. ¿Es porque no estoy recargando? A ver, enviar. Sí, ¿veis? Da un error porque la página servidor.html no existe. Entonces, bueno, vamos a crear un servidor HTML porque va a ser importante que nosotros detectemos el salto de pasar de esta página que es el formulario a la página destino. Lo tenemos que detectar, no solo detectar, sino que tenemos que interrumpir. Entonces dejo este action y me construyo otro nuevo HTML. En un segundito hago así, servidor.html de tipo *.* guarda. Y ahora pongo aquí HTML 5 y aquí pongo hemos recibido sus datos. Ya está. Es solamente una tontería para que veáis que ahora cuando yo envío el formulario pone aquí hemos recibido sus datos, ¿vale? Bien. ¿Por qué digo que hay que interrumpir el envío? Todos los botones submit hacen el envío sí o sí, se dirigen al action. Y cuando estoy en un input,
Esto hay que llevar cuidado porque muchas veces escribimos cosas en los input y le damos al intro por inercia. Que sepáis que en un formulario, si el input está dentro de un formulario, el intro envía al formulario también. Entonces, claro, llevad cuidado porque a lo mejor el formulario tiene 3, 4, 5 inputs y yo le doy al intro en el primero. Pues se va a intentar hacer el envío. Bueno, en cualquier caso, sea con un intro aquí, en un input de texto, sea porque yo le doy al botón enviar, o sea porque lo estoy forzando yo mediante JavaScript, la cuestión es que antes de enviar hay que comprobar cosas. Y como quiero comprobar cosas, pues yo tengo que primero hacer lo siguiente. Voy a hacer el JavaScript, lo voy a hacer aparte, lo hago aparte, lo hago aquí. Lo hago aquí mismo, venga, que yo creo que no va a ser. No, nos vamos a liar un poquito. Lo voy a linkar fuera. Este ejercicio se va a llamar como el ejercicio 6, pero JS. Hola. JavaScript. Bien. Entonces, el servidor lo dejo aparte, que no me interesa. Nuestro HTML tiene que linkar aquí script type text / JavaScript. Y esto era src, creo que sí. Sí, era este archivo. Bien. Estoy grabando la clase, o sea que los minutos que perdáis los podéis recuperar. Pero bueno, yo creo que hasta ahora todo lo que he dicho más o menos, creo que a lo mejor incluso por la asignatura servidor todo esto lo conocéis. Bien, entonces tenemos un pequeño formulario con 3 tipos de campos, tenemos un botón enviar y los otros 2 ya os he dicho que no valen. Para enviar formularios esto no vale. Sí que vale, pero habría que implementar por debajo la función submit. Yo podría implementar un envío de formulario con estos botones que son genéricos. Y lo que pasa es que tengo que intervenir que cuando se haga el clic se dispare la función submit. Pero eso es un poquito artificial. Lo normal es que se utilice el propio botón de submit. Esta es la teoría, ¿vale? Luego en la práctica se hacen 1000 cosas distintas. El botón de submit, si yo no hago nada, su comportamiento predeterminado es enviar el formulario. Y como yo no quiero que se envíe hasta que mis comprobaciones no den el visto bueno, mi primera acción es detener el envío al formulario. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Tengo que recuperar en una variable el formulario. Por ejemplo, let formulario igual a document get element by id. No, porque no tiene id. Podríamos ponérselo en un momentito. No pasa nada. Get elements by duck name form. Con esto recupero todos los formularios del documento. Es un array de formularios. ¿Cuántos hay? 1, porque mi HTML es tan sencillo que solo hay un formulario. Pero aún así sigue siendo un array, ¿eh? Entonces yo ahora le tengo que añadir que quiero, en particular, el elemento 0 del array, que es el primero. Si hubiera más de un formulario, podría acceder al 1, al 2, etc. Pero solo hay uno. Eso siempre ocurre que hay getElements, en plural, con S. Y entonces siempre lo que devuelve es un array y luego lo tenemos que recuperar con un índice. Bien, ya tenemos el formulario en una variable. Pues ahora vamos a capturarle un manejador de eventos para cuando ocurra el submit. Yo puedo hacer ahora formulario.onSubmit y decir que ha sido la función bla bla bla. Lo que pasa es que esta forma de asignar manejadores de eventos está cada vez más en desuso. Normalmente, y esto es lo que se recomienda desde los organismos oficiales que promueven tanto HTML como JavaScript, como ECMAScript, lo que se aconseja es usar la función addEventListener. Y entonces la sintaxis de esta función es el objeto al que le quiero asignar un manejador, la función addEventListener, abro paréntesis, el nombre del evento que quiero capturar, que en este caso no es un clic. Ya sé que el usuario presiona un clic, pero no, lo que quiero capturar no se llama clic, se llama... Porque además es que no estoy sobre un botón, estoy sobre un formulario. Y el formulario, el evento típico que va asociado a un formulario es el evento submit. ¿Qué va a ocurrir cuando se produzca este evento submit? Pues yo voy a hacer... Aquí voy a poner comprobar formulario. Una función que se llama comprobar formulario. Y que comprobar formulario me devuelva true o false en función de si los campos están correctos o no. Ya está. Y con eso se produciera el envío o no. Pero, la función comprobar formulario os decía que primero tengo que impedir
que se lance, que se vaya al destino, que se envíe el formulario y todos los datos. Entonces, lo primero que hacemos es this.preventDefault. Ya empiezo a tirar de memoria, ¿vale? Pero bueno, esto creo que más o menos lo tengo reciente. Voy a buscar el preventDefault aquí para que lo veáis. preventDefault se utiliza en general cuando queremos impedir que el comportamiento predeterminado de un objeto o una función siga adelante. Entonces en JavaScript, si yo pongo aquí preventDefault. No, perdón, ese es sobre el objeto, evento. Por eso me gusta buscar la información, porque yo tiro mucho de memoria, pero me falla muchísimo. Vale, entonces es que yo al formulario le tengo que... Os lo voy a cambiar para no liároslo, os lo voy a poner mucho más cómodo así. Objeto del evento, y abro aquí las llaves. ¿Vale? En lugar de definir una función aquí más abajo y su nombre indicarlo aquí arriba, yo directamente ya puedo definir aquí una función anónima sin nombre. Ahora, ¿qué pasa? Que es posible que esta función crezca mucho de tamaño. Y hay gente que dice, es que si crece mucho de tamaño queda feo que esta línea empiece aquí con el event listener y acabe 200 líneas más abajo. Bueno, es verdad que los bloques muy grandes, pues al final tal vez sea más sencillo hacer function, capturas el objeto del evento y luego tú aquí pones comprobar formulario, ¿vale? Pero bueno, como voy a utilizar muchas funciones auxiliares, no se va a quedar tan grande esto. Bien, lo primero que lanzo, objeto evento.preventDefault. Eso. Perdona, te pregunto una cosa, que me da la duda. Si tú defines la función ahí, ¿sí? Va a ser una función que solamente se va a ejecutar asociada a ese evento. No hace falta que le pase el parámetro del objeto, ¿no? Es decir, él ya sabe que cuando tú hagas referencia a this es el evento, es el objeto que está lanzando el evento. No, pero ojo, es que no es lo mismo, Aquí this, efectivamente, y de hecho forma parte de los contenidos del tema, que lo he visto que está más abajo en uno de los puntos. This se refiere al formulario. Al formulario, pero este objeto evento se refiere a un objeto que se crea con cada evento. Son cosas distintas. Vale. Entonces, cuando yo quiero consultar el formulario o alguna de sus propiedades, accedo a this. Pero cuando quiero acceder a propiedades que tiene el propio evento en sí, que se acaba de producir, las coordenadas del ratón, la hora, yo qué sé, no sé, un montonazo de ciertos booleanos de control, eso está aquí en el objeto del evento. Entonces el preventDefault se lanza sobre el objeto del evento. ¿Vale? Está muy bien la pregunta porque típica confusión del this. El this es complejo de entender al principio. Yo creo que en Java lo usasteis, ¿no? Sí, y en PHP también. Claro, y bueno, mucha gente lo usa por inercia, no sabe muy bien exactamente a qué se refiere. En un event listener, cuando estoy en un manejador de eventos, this siempre se refiere al objeto que ha recibido el evento, sobre el que el usuario ha ejecutado el evento, ha disparado el evento. Y luego, ciertos eventos son interesantes que lleven acompañado el objeto. Si fuera un clic de ratón, no, porque el clic no necesita acceder a ninguna propiedad del objeto evento. Pero, por ejemplo, una pulsación de tecla sí que es importante que declaréis aquí el objeto del evento. ¿Por qué? Porque ¿ha sido la tecla P o ha sido la Q? No lo sabes, tienes que consultar una propiedad que tiene este objeto. Ojo, con el mouse down, que es el típico de presionar un botón. Con el mouse down también puede ser interesante tener este objeto de evento para saber si es un botón izquierdo, botón derecho. Para hacerle un prevent default también al ratón. ¿Para qué? Vosotros sabéis que con el ratón, cuando yo pulso botón derecho, se abre un menú contextual. Que por cierto, ¿qué pasa? ¿Es que esta página no tiene capado? Ah, no, es que está roto el botón. Ay, va a regular. Vale. Bueno, pues ese menú contextual que aparece lo podemos impedir. Si no os gusta o no queréis, por ejemplo, si estáis implementando un juego o algo así, podemos hacer un prevent default sobre el objeto del evento en un evento mouse down, que es cuando presionamos cualquiera de los botones. Y entonces no sale el menú contextual. Se puede hacer de varias formas, ¿eh? De hecho, para prevenir que salga el menú contextual, creo que había un evento propio que era context mini o algo así, o no sé. Esto, es que son ya casos particulares. Yo tengo que dar unas pinceladas generales y luego ya cuando queréis hacer una cosa muy específica nos queda más remedio que buscar. Bien, prevenimos que se ejecute la funcionalidad y ahora hacemos if comprobar formulario, que va a ser una función auxiliar, comprobar formulario igual a true, lo cual no es necesario escribirlo, obviamente, porque ya comprobar formulario me va a hacer un return de true o false, eso es suficiente. Entonces, si todo ha ido bien, yo voy a hacer
this.submit y el formulario finalmente se va a enviar. Pero si no, aquí, aquí, pues yo, pues, no sé, sacar un mensaje de error, voy a poner aquí un alert de, hay errores en uno o más campos del formulario. Bien, de todas formas, los errores particulares de cada campo los vamos a desglosar uno por uno en comprobar formulario. Comprobar formulario te comprueba todo el formulario, pero por dentro la función va a tener que ir comprobando uno por uno cada uno de los campos y que siga los requisitos del creador de la web. Bien, ahora sí que sí, me salgo. ¿Veis? Entonces el this.submit se va a producir solo en el caso de que comprobar formulario devuelva un true. Y si no, nos envía el formulario y aquí el botón no va a servir de nada. De hecho, no, todavía es pronto para comprobarlo, pero ahora ya sí que me voy a poner esta función aquí y ya veréis cómo comprobar formulario. Yo directamente, si pongo un return false a pelo, el botón submit no debe hacer nada. A ver, control F5 para actualizar, yo le doy a submit. No, pues no está haciéndolo bien. A ver, si comprobar formulario y yo devuelvo false, si devuelvo false, Hay que especificar submit, ¿no? Después del formulario, en el listener están las comillas vacías. Ay, es verdad que lo he borrado. Os he escrito mouse down y context y se me ha olvidado. Gracias, Silvia. Submit. Vale, ahora sí. A ver, control F5. Ah, no, pero control F5 en la página del formulario aquí. Control F5. Le voy a enviar. No está funcionando bien. A ver, ¿qué me he dejado? A ver, if comprobar formulario, return false, estoy devolviendo esto un false, por lo tanto aquí no se mete aquí. Pero no, se está metiendo aquí, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Un segundo, voy a recargar la página. Voy a darle a ver código fuente, a ver si está cogiendo el correcto. Le doy a clic aquí. Sí, está cogiendo el correcto. Ay, ¿qué se me está pasando? He puesto submit ya. El formulario, listener submit. Una pregunta, a lo mejor, no sé si, pero has cogido el formulario 0, o sea, sería el primer campo del formulario, ¿no? No, aquí estoy cogiendo el primero de los formularios de toda la página. Es que esta función devuelve un array. Y como devuelve un array, si me quiero quedar con el primer formulario, tengo que acceder al 0. Claro, pero si yo usara getElementById, entonces no. Lo que pasa es que mi formulario no tiene ID. Pero bueno, si queréis, voy a probar y se lo pongo, ¿vale? Si yo aquí le pongo mi form y ahora me voy al HTML y le pongo ID, entonces sí, porque getElementById devuelve un solo elemento. Mi form. A ver. Mi form y ahora listener submit. Sí, creo que lo estoy haciendo bien. A ver qué pasa. Voy a probar de nuevo. No, está enviando siempre, que estoy haciendo mal. This.submit, this es el formulario, sí. Submit. Se mete siempre, pero se mete, espera un segundito, voy a hacer un console log, a ver si. Voy a hacer aquí uno y aquí otro. Aquí, antes del preview default y después. A ver si que me estoy dejando aquí algo. Console, abro la consola. Es que tengo aquí algo mal. Claro, por eso falla. Formulario is null. GetElementById, mi form. Document, GetElementById. Jolines. ¿Ya lo habéis visto el fallo? Qué tontería. Mira que yo mismo que he insistido 1000 veces. ¿Dónde está la línea de script? En la 8. ¿Y dónde está el formulario? En la 11. No funciona. El getElementById desde la línea 8, si todavía no ha sido procesada la 11, por eso poníamos aquí differ. Ay, qué fallos más tontos. Vale. O ponemos aquí differ o esta línea la bajamos abajo del todo, pero estando el atributo differ, pues queda mucho mejor dejarlo en su sitio. Vale, ahora sí, ahora este script se va a ejecutar solo cuando todo el HTML haya sido procesado. Y ahora ya el document. Claro, sí que esto me pasa por no aplicar mis propios consejos, que es tener la consola abierta. La consola hay que tenerla siempre abierta en desarrollo, porque salen errores.
Bien, ya no salen errores. Ahora le voy a enviar. Hay errores en uno más campos del formulario, claro. Ya ves que los consoles ya sobran. Es que esto ya hemos detectado que era el differ, todo esto ya sobra. Estaba todo bien. Bien, pero claro, obviamente el return false aquí a piñón no va a ser. Nosotros vamos aquí a hacer un boolean control, let todo ok igual a true. Vamos a dar por hecho que al principio de comprobación todo está ok. Iremos comprobando uno a uno y si en algún momento encontramos un fallo, lo ponemos a false. De manera que esa bandera estará levantada y será un impedimento para que se envíe el formulario. Yo aquí después devolveré lo que diga el booleano de control. Inicialmente vale true, pero por el camino puede pasar cualquier cosa. ¿Qué puede pasar? Pues mirad. Comprobar el input de texto. Vamos a comprobar también, el segundo que hemos puesto era el select. Vamos a comprobar que el usuario haya puesto alguna opción del select válida. Y vamos a comprobar que el usuario sí o sí haya marcado el checkbox. Si es que es obligatorio. Como he puesto un acepto en las condiciones, se entiende que hay que marcarlo obligatorio. Aunque hay algunos checkboxes que no son obligatorios. Bien, si la comprobación es muy compleja, nos podemos agarrar a funciones auxiliares. Para comprobar este input de texto, si veo que se me van 25 líneas de código, pues me hago una función que solo haga la comprobación de eso y la saco fuera. La idea es que este comprobar formulario tampoco se dispare a 5.000 líneas, ¿no? Pero como sé que van a ser sencillitas las comprobaciones, pues ya está. Mirad, la más básica para el input de tipo texto es que tenga algo escrito. Vamos a poner que haya por lo menos 3 letras, que haya algo que tenga 3 letras y que sean letras, por ejemplo. Aquí ya puedo utilizar las expresiones regulares. Claro, ahí procede usar expresiones regulares. Entonces vamos a hacer una sencillita para que tenga longitud 3 y que sean letras. Luego, también vamos a comprobar que donde está el select, que es esta lista, que el usuario no se lo deja así en blanco, con elige un país, que haya elegido alguna de las 3 válidas. Y luego vamos a comprobar el checkbox este de aquí. En cualquiera de los casos que haya el más mínimo error, lo comunicaremos. ¿Cómo? De manera... Si seguimos los patrones de diseño modernos, pues evitamos alerts. Los alerts, yo no suelo ver alerts, las páginas son muy molestos. Normalmente aparece en rojo un poquito aquí, un mensaje pequeñito, en rojo, un borde rojo alrededor del input, no sé, alguna advertencia visual y te dice el nombre no es correcto, debes elegir una opción, debes aceptar las condiciones. El propio HTML5 sin JavaScript ya es capaz de hacer ciertas cosas, como por ejemplo al propio checkbox, ¿no? Le puedes poner un required aquí, ¿no? Aquí. Tú le dices required, creo. Y yo creo que al input de tipo, para no dejártelo vacío, creo que también le puedes poner aquí required. Otra cosa es que luego tú compruebes con una expresión regular si sigue tu patrón, ¿no? Pero también le puedes poner aquí required. De manera que ciertas comprobaciones ya te las hace el propio navegador gracias a HTML5. Venga, vamos a ponérselo y si vemos que nos molesta, pues se lo quitamos. En cualquier caso, la comprobación del input va a ser, primero, recuperarlos, ¿eh? Los vamos a recuperar de manera global. O podríamos recuperarlo aquí, porque creo que solo lo voy a usar aquí. Bien. Venga, para recuperar el campo de texto va a ser let nick igual a document.querySelector y ahora no tiene ID, pero sí que tiene etiqueta input. Y tiene etiqueta input, pero hay varios inputs, pero este es el único de tipo texto. Así que yo creo que puedo cogerlo poniendo aquí input, corchete. Y ¿no puede Era hacerlo así. directamente en vez de sobre el documento, hacerlo sobre el formulario? Sí, sobre el formulario yo puedo recuperar los elementos, sobre todo los inputs, es muy fácil recuperarlo, tiene su propia sintaxis. Hay una forma de lanzar sobre el propio formulario, la variable formulario es global, por lo tanto aquí mismo yo podría hacer, si queréis lo hago de las dos formas y ya está. Dado un let nick, el primer campo sería let nick igual a formulario.inputs corchete y ahora le tengo que poner aquí me acepta el 0, sería el primer input. Tiene ya directamente una El formulario tiene un atributo inputs que me da acceso a todos los inputs. O sea, que lo tiene con todas, ¿no? También tendrá con select y con checkbox y cosas así. No lo sé. Yo en los apuntes, yo es que esta forma no la suelo usar, ¿eh? Yo uso más un query selector y me quedo más pancho. Pero en los apuntes, que le he estado echando un vistazo y leyéndomelo en profundidad, pues solo recuerdo haber leído sobre inputs. De todas formas, vale, para recuperar los inputs sí, las etiquetas input.
Pero para recorrer todos los campos del formulario creo que sí que había otra línea. Ahora si queréis mirar los apuntes. En cualquier caso, yo puedo hacer esto o puedo poner en lugar de 0, puedo poner también el name. Lo que pasa es que mi input no tiene name, pero si mi input tuviera name, por ejemplo name nick, es curioso, pero no se usa el ID, aquí. Cuando se hace es por name, en estos casos, cuando tú quieres poner aquí, de todos los inputs quiero quedarme con uno en particular. ¿Cuál? El que se llama name. Perdón, no lo llamo así, lo llamo nick. O sea, es el atributo name, pero se llama nick. Pues tengo que ponerle aquí nick. ¿Vale? Pero no es un ID, es el atributo name. Pero ¿qué quiere decir? Con el formulario también puede hacer un case selector, utilizar el selector, ¿no? Yo al formulario, si yo al formulario le puedo hacer así, query selector, ¿te refieres a eso? Sí. Y después query selector los inputs. Y de todos los inputs que hay, me puedo quedar también aquí con el 0 si quiero. Eso también funcionaría. Sí, esto es quedarse con el primer input. Lo digo Ya porque es a gusto. Porque si tienes varios, así te aseguras que estás trabajando sobre ese formulario directamente. A ver, pero con esto me estoy quedando... A ver, primero me he quedado con el primer formulario. Bueno, lo he hecho con IDE, pero ya sabes que lo he intentado también hacer de la otra forma y ha funcionado. Vale. Que era con getElements by tag name, ¿no? Y luego me he quedado con el 0. Y ahora, una vez que yo tengo localizado el formulario, recorrer sus campos puede ser con query selector y buscar el campo que tú quieras, o directamente haciendo sus inputs, O con children también podría hacerlo. o con children también podríamos recorrer si son hijos directos del form, sí, de la etiqueta form, porque sé que children recorre los hijos, no los nietos, los hijos. Vale, lo que pasa es que a veces en un form los elementos que tú quieres comprobar y recorrer no son solo hijos, pueden ser nietos, porque puede haber un div, ¿vale? Puede haber... Yo puedo meter... Vale. Claro, y si yo quiero recorrer los options o quiero meter varios inputs dentro de un div, Sí. yo puedo... Entonces ya serían nietos, no serían hijos. Vale, en los apuntes, para recorrer esto... Mira, por ejemplo, con document.forms accedo a todos los formularios. Y luego si en particular me quiero quedar con el 0, pues sería el primero de ellos. Después, una vez que yo ya tengo el formulario en sí cogido, para recuperar sus controles, sus campos, pues puedo hacer, mirad, puedo acceder, aquí está más abajo, aquí. Yo puedo recuperar un control por su ID, ¿vale? Si un input tiene un ID, o el select tiene un ID, o el checkbox tiene un ID, lo recupero. Pero también puedo hacer esto, incluso el nombre del formulario, punto, y directamente el nombre del control, el atributo name. Es que hay varias formas, y ya quedaros con la que más os guste, ¿vale? Entonces yo para recuperar este formulario, sabiendo que tiene su nombre es nick, también puedo hacer esto. Let nick igual a formulario.nick. Y también cuela eso, ¿no? Porque estáis viendo formulario punto, nombre del formulario punto, y el nombre del control, que en este caso se llama nick. Entonces esto valdría... Esto, por lo que creo que he visto más abajo, aquí. ¿Veis? También valdría. Y, a ver, lo llama elements. Dice, los siguientes referencias al campo de texto de entrada serán válidas. Sí, lo puedo recuperar por ID, lo puedo recuperar a partir del nombre del formulario por el name del input de texto. No es inputs, es elements. Es elements. Pero yo he visto por aquí arriba también algo de inputs. Porque seguramente por los inputs solo te recorre los inputs, mientras que elements te lo recorre todo. Vale, pues ponemos aquí elements. De todas formas ahora lo voy a comprobar en la propia consola. Lo que dices tú, si hay un div intermedio también te lo cogería. Sí. Sí, ¿no? No, el div no te lo cogería. Yo creo que te coge directamente los controles. Los controles, ¿no? Solo los controles. Es que a veces hay gente que para comprobar los formularios hace un for y recorre todos los elementos del punto elements. Si element tiene 8 elementos, pues hace un for con esas 8 iteraciones y va uno por uno. Lo que pasa es que esos sí son 8 del mismo tipo, ¿no? Y son fáciles de procesar en batería, en serie. Si uno es un select, otro es un input de tipo texto, otro es un checkbox, las comprobaciones son muy variopintas, ¿no? No tiene sentido hacer un for, ¿vale? Por eso estoy yo haciéndolo de esta forma. Bueno, estas comprobaciones también mola mucho comprobarlas, hacerlo aquí mismo. Yo puedo hacer, mirad, document.forms de 0 y efectivamente me devuelve el form. O sea que eso está bien, esto funciona y esto lo está cogiendo bien. Ahora, si yo este forms, además,
le digo elements y le digo el primer elemento, mirad, me devuelve el input de tipo texto. Sin embargo, si le digo el elemento número 2, perdón, posición 1, que es el segundo, me devuelve el select. Y si le digo elements 2, me devuelve el checkbox. ¿Vale? Ojo, que se está saltando, observa cómo se está saltando los labels. Porque los labels no son controles de formulario. Entonces, elements va al grano y te lleva a los elementos típicos de formulario. Y como uno se llama nick, en particular, si yo aquí pongo nick, a ver, no, esto no se va, esto no ha colado, pero si pongo sin embargo elements, a ver, no, tengo que hacer así. Si pongo elements y aquí pongo nick, a ver, no, esto tampoco. Vale, pues, a ver. Elements y el name. Elements y el name. Pues aquí no lo está tragando, no sé si es cosa de Firefox. ¿Vale? Porque claro, una cosa es lo que acepta el lenguaje y otra cosa es la consola del navegador, que puede aceptar cosas. Al final, no sé, cada uno elige un camino y dice, mira, pues a mí es que me gusta hacerlo así, me resulta más cómodo hacerlo así. Y ya pues se lanza por esa forma. Elements es muy bueno, sí. Y tú puedes consultar el length de elements y te devuelve pues 3, 4, lo que sea. Pero bueno, en mi caso no. En mi caso, como cada uno va a llevar... Bueno, si yo sé que este es el 0, este es el 1 y este es el 2, pues lo puedo hacer así. Pero al final voy a comentar todo esto. Y me quedo, por ejemplo, con este. Query selector de input. Y en particular me quedo con el primero de ellos, que es el input de tipo texto. Después... similar, pero el país. El país es, me tengo que quedar con el query selector select. Y de todos los que hay, que solo hay uno, me quedo con el 0 también. Pero, profesor, el query selector no devuelve ya directamente el primero. Mira, query selector all. Ah, sí, porque el query selector all es que devuelve un array. Muchas gracias, Claro. tienes razón. Me sobra esto. Tienes toda la razón del mundo. Es query selector all. El que, claro, Correcto. es que como antes os he puesto el get elements by tag name, la Navidad. Ay, la Navidad, el turrón. Qué mal me está sentando. Venga, a ver. Query selector all sí que necesitaría un índice. Query selector a secas me devuelve el primero que se encuentra. Lo que sí que voy a tener problemas entonces es con el checkbox, ¿verdad? Sí. Porque el checkbox es el segundo input. Entonces voy a tener que poner aquí let acepto. Aceptación de las condiciones. Yo que sé, acepto. Igual, a ver cómo lo hacemos. Query selector, y en este caso podría ser, a ver, alternativa número 1, aunque a mí no me gusta. Sería quedarme con todos los inputs y quedarme en particular con el segundo, con el 1. Ya con esto me estoy quedando con el segundo input. Y el segundo input, voy a comprobarlo. El primero es el nick y el segundo es el checkbox. Sí, en principio sí se quedaría con eso. A mí no me gusta, a mí en particular creo que sería más, bueno, más correcto, porque ¿qué pasa si en un momento dado llega el diseñador de la página web y decide meter aquí otro input? Porque mi código JavaScript se va a tomar por saco. Ya no es el segundo input, ahora es el tercero. El diseñador de HTML me ha colado el nuevo input en medio. Entonces los índices, si tú estás seguro que el HTML no va a variar nunca en el tiempo, te la puedes jugar a ir a saco por un índice, pero si no, estás corriendo peligro. Entonces, ¿cómo se hace? Pues cogiendo uno en concreto. Aquel cuyo tipo es igual a checkbox. Y mejor todavía sería, por supuesto, ya quedarse con un ID. Que tuvieran todos un ID y así no hay duda. Aunque luego el HTML varíe, hombre, ya si el diseñador te cambia los IDs, que ya te hace la puñeta, ¿no? Pero eso no suele ocurrir. Venga, pues query selector a secas. Y le digo, cógeme el primer input cuyo type sea checkbox. Bien, voy a ejecutar esto. Control F5 y efectivamente no sale ningún error en consola. Bien. Ahora, vamos con el nick. ¿Qué se le hace al nick? Pues mirad, primera comprobación. If nick.value. If nick.value. Trim. ¿Sabéis lo que hace trim? Trim elimina los espacios del principio y del final, porque hay gente que sin querer a veces, o a propósito, por lo que sea, escribe Luismi, y le mete espacio por delante o por detrás,
o lo que sea. Pues trim te quita los del principio y los del final. No te quita datos los del medio. Si No. pones nombre y apellido, no te quita el espacio. No, los del medio no. Dice, removes the leading and trailing white space, es decir, los del principio y los de la cola. ¿Vale? Y bueno, y los terminadores de línea, como por ejemplo el contrabarra n, etcétera. Bien, esto para asegurarnos de que la gente dice, oye, ¿me exiges 3 caracteres de longitud? Ya está, ya he puesto un nick válido. Pues no, eso no cuela. ¿Por qué? Porque cuando yo le haga trim, esos 3 espacios se van a ir a la borra. Y entonces, si yo ahora consulto el length, ahora sí que sí tiene que, if length es mayor que 2, porque exijo 3, entonces, ok. Al revés, lo que quiero comprobar es que sea menor que 3. Cuando es menor que 3 es cuando hay un error. Y entonces tengo que proceder a sacar un mensaje, advertir del error, que se hará, ahora lo veréis, y poner todo ok, mi booleano control a false, ¿verdad? Porque ya se ha producido el primer fallo del formulario, pues ya tengo que poner el booleano de control a false, de manera que ya no se envíe el formulario. ¿Cómo voy a advertir del error? Bueno, dejar los alerts, que para empezar está bien, pero luego tenemos que ser un poquito más, cuidadosos con el aspecto. Y en el aspecto podemos, por ejemplo, poner el background en rojo, o el bordecito en rojo, o un pequeño mensajito aquí. Todo esto con Bootstrap se hace de maravilla. Lo que pasa es que yo ahora no quiero perder tiempo, pero Bootstrap normalmente los inputs ya te los acompaña de un campo aquí pequeñito para mostrar errores, etc. Bien, pues nosotros vamos a poner el background color en rojo. ¿Cómo? Muy fácil. En el HTML vamos a poner aquí, por ejemplo, un style rapidísimo. Un style. Y aquí vamos a poner que error, input error va a tener, perdón, la clase .input error va a ser background color light red, light coral mismo. Bien, entonces yo ahora, si ha habido un error en el input, pues yo puedo decir, oye, pues nick.classlist add la clase input error, ¿verdad? Se llamaba la clase input error. Es decir, que a partir de ese momento va a tener las características de la clase input error, que acabáis de ver que es un background color a rojo. Ahora, ¿qué pasa si no se da este error? Es que puede ocurrir que se produzca el error, vamos a probarlo. Yo intento enviar el formulario y mi nombre solo tiene 2 letras. Le doy a enviar. Marca esta casi. Ah, vale, es que me obliga esto. Le he puesto el required y me obliga. Hay errores en uno más campos del formulario y el campo se pone en rojo. Ahora, la cuestión es, si yo corrijo este error, pero sigo teniendo errores en otros sitios, quiero que se elimine el rojo, porque este campo ya está bien. Entonces, si el if no se cumple, lo pongo en rojo. Pero si sí se cumple, pues tengo que retirar posibles mensajes de error de este campo, Y esto va a ser básicamente decirle a este objeto que ya no tenga la clase input error. Bien, ¿hasta ahora me seguís? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vale, pues venga. Vamos a, más adelante podemos, yo creo que la expresión regular es más o menos la controláis, sería añadir esto al if. Y se produce este error y además la expresión regular bla bla bla, o bueno, hacemos el if, else, o hacemos, no sé, ya la complejidad que queráis, pero cuantas más comprobaciones queráis hacer, pues obviamente este trozo de código se complica más. Pero siempre es la misma filosofía de si todo va bien, entonces no hago nada o retiro los errores. Y si hay alguna interferencia, pues advierto y pongo el todo que haya false. Venga, pues la misma filosofía, si copio y pego, me voy al select. Ahora el select es un poquito más complejo, así que bueno, advertir del error, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto ya no es esto, esto ya no es esto. Y esto tampoco es esto, ¿vale? Venga, la estructura sí la mantengo, el if y el else. Y en el caso de que se cumpla el if, que es el erróneo, me meteré aquí para ponerlo a todo aquello falso. ¿Cómo advierto el error en un select? Pues yo no sé si el background color se puede poner a rojo. Ahora mismo no me acuerdo si el background color de un select se puede poner a rojo, posiblemente sí. Yo voy a probar. Bien, o el borde, o ahora veré.
Es que en CSS me manejo regular, pero bueno, lo justo para esto sí, yo creo que sí. Venga, ¿cómo vamos a comprobar? Mirad un select qué estructura tiene. Un select tiene esta estructura, donde hay un primer option normalmente que es el nulo, el que aceptamos como genérico, pero que si exigimos un valor real, pues esto no es válido. Y luego hay muchos options que son los que sí que son válidos, que por cierto no tiene... Voy a poner aquí value ES, por ejemplo, de España. El value de Ecuador va a ser EC, por ejemplo. Aunque le puedo poner números o le puedo poner lo que yo quiera. Y México pues va a ser MX. Value, pues son códigos internacionales de países, por ejemplo. Bien, ¿qué diferencia hay entre el caso error, que es el primero, y los casos válidos, que no son que no es el primero, el segundo y consecutivo? Porque en un caso el value está vacío y en otros el value tiene algo. Entonces mi comprobación podría ser si el value del select está puesto a vacío o a algo que no es vacío. Con eso es suficiente para saber si el usuario ha elegido algo correcto. Entonces mi comprobación para saber si el usuario ha elegido esta o esta o esta o esta, os recuerdo, aunque creo que lo deberíais saber, que si yo le pregunto al select cuál es su value, me va a devolver el value del option seleccionado por el usuario. Es como que lo hereda hacia arriba, ¿no? ¿El select tiene value? No. Pero si le pregunto cuál es su value, me devuelve el value del option elegido. Entonces yo puedo decir aquí en el código, ¿cómo se llama el select? País. Pues entonces pongo if país.value es igual a comillas, igual a comillas, comillas. Entonces es que el usuario se ha olvidado de elegir un país. Entonces yo pongo por aquí, advertir del error. Pues país.classList. Voy a intentar usar incluso esa, voy a reutilizar, aunque lo he llamado input error. Se llama input error, ¿verdad? Sí. No es un input, pero lo voy a reutilizarle. A ver si el background color le hace algo al select, que no lo sé. Y bueno, en este caso pues sería igual que esto, pero con país, ¿no? Retirarle la advertencia, pues le quito país. Class list, remove. Voy a probarlo. Doy por hecho que en el nick... bueno, voy a dejarlo erróneo y este también erróneo. Le voy a enviar y me salen los dos en rojo. Ahora, corrijo el primero. Ya tengo 3 letras, ya no debería ser error. Si le doy a enviar, desaparece el rojo. Bien, vamos bien. ¿Y si el que corrijo es el segundo? Si corrijo el segundo y pongo España, enviar, desaparece el rojo. Bien, esto va bien. Y si ahora corrijo ya este, se envía. Vamos por buen camino. Siempre que en el examen habrá un formulario, típicamente, para lo que sea, no porque necesariamente yo quiera saber si manejáis el formulario a tope, sino porque el ejercicio lo va a requerir, ¿no? Seguramente habrá algún momento en el que haya que introducir algún valor para meterlo en base de datos y ese input habrá que revisarlo, ¿no? Entonces será un formulario, habrá que revisarlo. Entonces en algún momento tendréis que hacer algo parecido como esto. ¿Y cómo se comprueba que vuestro ejercicio está bien hecho? Pues primero lo intentáis fastidiar lo máximo posible. ¿Cómo se fastidia este formulario? Dejándolo todo en blanco. Venga, ¿qué pasa si le doy a enviar y está todo en blanco? Así es como corrijo yo el examen, ¿eh? Entonces vosotros deberíais hacer lo mismo. Yo cuando recibo vuestro formulario, lo primero que voy a hacer es darle al botón enviar y me tienen que saltar todos los errores. Es decir, el nick está en blanco, aquí el usuario no ha dicho que quiere un país, que es de un país, aquí no ha marcado las ciertas condiciones, todo tiene que marcar en rojo. Y conforme yo voy corrigiendo de una en una y le doy a enviar, se tienen que ir apagando los rojos, poco a poco. Por supuesto, si los corrijo todos, se tienen que apagar todos. Bien, nos queda el último, el checkbox. ¿Cómo se comprueba un checkbox? Bueno, el checkbox se llama acepto. Bueno, pues el acepto básicamente es comprobar si es true o false la propiedad checked. Entonces yo haré así. If acepto.checked, bueno, igual a true o no pongo nada y es lo mismo que igual a true, ¿vale? Siempre lo digo porque puede haber... No, pero en este caso yo quiero advertir del error, por lo tanto, sí tengo que decir lo contrario. If not acepto.checked, ¿vale? Entonces en ese caso es cuando yo advierto el error. Y para advertir del error, que no es posible el error, porque le he puesto en HTML required, pero por eso se lo voy a quitar, ¿vale? Se lo voy a quitar porque es que ya el propio HTML me lo está exigiendo. Entonces, si le quito el required, sí que tengo que comprobar yo que el usuario lo ha marcado.
En este caso, si no está marcado, error. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con el check? Lo puedo poner en rojo o puedo sacar un tooltip de estos bonitos, de así una ventanita de estas emergentes por aquí, que salga aquí algo, o el label. Puedo poner en rojo el label o un borde, no sé. Es que esto ya es cuestión de estilo, ¿vale? Así que libertad cada uno, creativa total. Pero básicamente sería advertir del error en el checkbox. Por ejemplo, borde rojo, un tooltip, advirtiendo, puntos supresivos, lo que se os ocurra y que os guste, que sea bonito. Y todo ok pasa a false. En caso contrario, pues retirar el error. Retirar posibles mensajes de error, lo que sea. ¿Qué ocurre a veces en los formularios? ¿Habéis visto cómo lo he construido yo el formulario en HTML? Para cada campo he puesto un label, que me indica lo que se supone que espera del usuario. El control en sí, y a veces lleva aquí otro label, o un spam, o lo que sea, que es para posibles errores, ¿vale? Esto sería aquí, el label estaría vacío, pero luego yo lo puedo manipular desde JavaScript y poner aquí error en el nick. El usuario ya existe, la longitud debe ser mayor que 3. Lo que quiera mostrar por eso lo puedo mostrar en el label. Visualmente, ¿cómo sería? Claro, es que ahora mismo mi formulario es muy patatero porque lo estoy mostrando todo hacia la derecha, feo. Pero cada control debería ser una línea. Una de las cosas de accesibilidad que os debería exigir el profesor de diseño, que no sé si está entrando en accesibilidad. ¿Está entrando? ¿Sí? Pues no sé si lo recordáis, pero en los formularios una de las cosas que se debe hacer en accesibilidad es que cada control sea una línea. No está bien que haya, esto que estoy haciendo yo, de que haya 3 controles en la misma línea. A un usuario esto genera errores, pero así. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Se sienta mi padre que tiene 84 años y dice, que tengo que escribir nick, ya, pues ya está. No, hombre, que te has dejado esto, te has dejado esto. Si cada cosa está en su línea, visualmente, mucho mejor. Entonces, si yo le meto, aunque sea un BR aquí, y esto también se lo pongo después del select y después del label y del checkbox, aquí le pongo otro, esto va a quedar un poquito más presentable. A ver, bueno, queda feísimo, pero por lo menos ya va cada cosa en su línea y hay sitio a la derecha de cada control para un posible label con errores. Si preferís eso, pues eso. ¿Que preferís poner un bordecito rojo? Pues un borde rojo. Ya, cuestión de gusto, ¿vale? Bueno, ¿se ha entendido la filosofía? Si todo ok, acaban las comprobaciones individuales y todo ok sigue a true, el comprobar formulario genérico que está aquí más arriba, aquí está, a ver si es true, es true, es true, devolvemos un todo ok true. Y por lo tanto, comprobar formulario se mete en el if en lugar del else y se envía. Que hay un error, cualquier mínimo error en cualquier campo, el booleano de control se pone a false y se devuelve return todo ok igual a false. Y si todo ok es igual a false, en lugar de entrar al if, entra al else. Y entonces se produce por la pertenencia o lo que sea. En mi caso, el alert, si queréis ya lo comento. ¿Por qué? Ya no hace falta el alert porque ya he puesto cosas en rojo. En teoría, si yo le doy a enviar y salen cosas, escribo por ejemplo aquí 2 letras solo y le doy a enviar, me salen cosas en rojo, bueno, debería ser suficiente para que el usuario se percate de que está cometiendo errores. Si aún así creéis que no es suficiente, pues le sacáis un mensaje adicional, alert, label, lo que sea. Bien. ¿Tenéis dudas? Si no tenéis duda, pasamos a lo siguiente porque pasa el tiempo volado y me queda solo un poquito más de media hora. Tengo que hablaros un poquito más ahora de los eventos, aunque ya hemos visto uno y creo que ha servido de ejemplo en general. Bien, pero tenemos que mencionar más. Vale, pues siguiendo los apuntes, acaban los formularios. Aquí hay un ejemplo de cómo se comprueba tal, cómo se comprueba un select, cómo se comprueba un radio, cómo se comprueba un select, que ya lo tenemos comprobado nosotros. Bueno, el select tiene también un selected index para saber qué número de option has elegido, si el primero, el segundo, el tercero. ¿Vale? Si yo elijo España,
selected index vale 1. Porque el 0 es el nulo, el selected index 1, si yo consulto la propiedad selected index del select, del país, país.selected index, me va a volver un número. Cuando elige un país, el selected index vale 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por si algún día necesitáis saber el índice, que sepáis que es una propiedad interna del select. Si queréis también podéis recuperar el texto de la opción. Mirad que tiene una opción, tiene un value que se consulta consultando el value del propio select, pero también tiene un text content o inner HTML y se puede recuperar también. Pasando objetos a las funciones usando this, vale, esto no, esto mouse over, a ver, eventos, aquí ya se meten eventos, venga, vamos a dar un ratito de eventos y yo creo que el próximo día con dar un poquito más de eventos y el local storage del navegador, y las cookies, que madre mía, la unidad 6 y la 7 se alargan un poquito, son más complejas. Bueno, ¿cómo se registran, cómo se asignan manejadores de eventos? Habéis visto la forma correcta. La función se llama add_event_listener. ¿Conocéis otra forma? Esta. Seguro que la habéis usado en alguna de las tareas que me había entregado porque he visto a montones y es verdad que funciona, pero no se recomienda. En el propio HTML se llama así, registro de eventos en línea, en inline. Inline significa que en el propio elemento HTML ya le asigno un manejador de eventos. El manejador es una palabra reservada, como es un click, y luego el método que voy a ejecutar, la función. Bien, segunda línea, segunda forma. Pues la segunda forma es esta. Yo en JavaScript, ahora sí, yo ya no escribo en el HTML nada. Yo directamente en JavaScript selecciono el elemento con query selector, getElementById, como me dé la gana. Y luego le digo que su atributo onClick es la función que quiero que se ejecute. Bueno, pues ese es el esquema tradicional, pero ya os digo que cada vez más, si consultáis código por internet, lo normal es que haga uso del modelo registro avanzado de eventos según el V3. Por convención se ha llegado al acuerdo de que esta es la correcta, add_event_listener. Además, es bueno unificar código porque así hacemos que los navegadores entre sí sean más compatibles. Cuando empezamos a usar, uno usa la event_listener, otro usa el método inline, otro usa el método no sé qué, tradicional. Pues al final luego los navegadores, cada uno es de su padre y de su madre y generan incompatibilidades. Bien, add_event_listener ya sabéis, aquí recibe entre comillas el primer parámetro es el nombre del evento, el segundo parámetro es la función que quiero que se ejecute, bien el nombre o bien incrustar ahí un function, paréntesis, llave y todo mi código ahí incrustado. Eso es una función anónima que también cuela aquí. Y un tercer parámetro que no lo hemos explicado. El tercer parámetro es al principio complejo de entender y en función de si ponemos true o false se comporta de una forma o de otra, pero en el 99% de los casos no hace falta que pongáis nada, ¿vale? Esto para casos muy particulares en los que queréis que se comporte de otra forma por el método de una cosa de delegación de eventos por burbuja y no sé qué más, que ahora veréis cómo se ejecutan los eventos. Y por ejemplo, lo que has puesto antes del prevent default lo puedes poner como false por defecto. ¿Aquí? Sí. ¿Lo aceptas? Si pongo aquí un false, ¿funciona? Tienes que poner passive igual a false. A ver, eso no lo conozco yo, voy a probarlo. Sí, es que... Aquí, ¿no? Después, mi function acaba aquí, por lo tanto aquí sería... No, perdón, mi function acaba aquí. Esta es la llave de este. Te voy a preguntar porque vi un vídeo de una persona que decía que, por ejemplo, si tú tienes un evento sobre un botón y tú no quieres que al pulsarlo por segunda vez siga haciendo claro. la función, tú puedes poner ahí un objeto que se llama, parece que es once, igual a false, y entonces cuando tú le vuelvas a dar no va a lanzar otra vez la función. O a lo mejor once igual a true en este caso. Once igual a true, perdón. Pero en este caso me has dicho passive. Passive, sí. ¿Con comillas o algo o no? Pues no lo sé, es que estoy aquí en una página. ¿Es passive igual a true así? ¿O a false? En este caso me has dicho false, ¿no? Creo que es igual. Passive igual a true, creo que sí. True para que... Porque dice, la función nunca llama a prevent default, mejora el rendimiento. Bueno.
No sé si para el caso de un formulario es buena idea, pero vamos a probarlo, por supuesto. Entonces, comento la línea mi prevent default. A ver qué da. Yo esto nunca lo había hecho, pero no pasa nada. Estamos abiertos aquí a aprender cosas de ASD. Y lo demás me lo dejo en blanco. Enviar, si se envía. Pues debe ser de otra forma la construcción, pero vale. Sí, tiene que ser de la forma. Lo podemos investigar. De todas formas, lo que realmente dice la función addEventListener es que directamente se le pase un true o un false. Otra cosa que haya sido ampliada con versiones sucesivas de JavaScript. Pero en principio el true o false es simplemente si queremos que el evento se capture en la subida de la burbuja o cuando la burbuja explota y baja. Y esto es una cosa un poquito rara que no sé si detenerme a explicarla porque yo es que incluso en los presenciales, por la mañana, los de DAO presencial, ni siquiera se lo explico. Solo ahí si surge la necesidad y claramente hay que explicarlo. Mira, yo creo que hay un gráfico que a lo mejor lo explica aquí. Modelo de registro de eventos en Microsoft, no. Orden de disparo de los eventos. Vale. Bueno. Mirad. Si yo tengo un elemento 1 que es un rectángulo verde grande y dentro tengo un elemento 2 más pequeñito, amarillo, y hago clic dentro del amarillo, ¿estoy haciendo clic en el amarillo o en el verde? Buena pregunta, porque si yo hago clic en el verde, no hay duda, es el verde. Pero claro, el amarillo está incluido dentro del verde, entonces si hago clic, ¿quién recibe el evento? ¿El amarillo o el verde? Bueno, pues entonces tenéis que saber, eso es un problema muy gordo, ¿eh? Entonces tenéis que saber que JavaScript, esto se solucionó haciendo que el evento se propague. Es decir, primero se intente manejar desde el elemento más cercano, que es el amarillo. Si el elemento amarillo no tiene un manejador para el clic, se le pasa el evento al verde. Y si el objeto verde tampoco tiene un manejador para el clic, se le pasa al document. Y si el document tampoco tiene un manejador para el clic, pues entonces ahí acaba, ¿vale? Eso se llama el burbujeo de eventos, ¿vale? Primero al más pequeño y luego al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, hasta que llega a la raíz del árbol DOM. ¿Que ninguno ha capturado el clic? Pues es que no hay que hacer nada. Luego hay un orden descendente. ¿Por qué? Hay un orden, primero se ejecuta, a ver, es primero hacia abajo y después hacia arriba, o primero el de hacia arriba y luego hacia abajo. En cualquier caso, ¿vale? Tenéis que saber que a veces conviene imaginar que el elemento amarillo sí que tiene un manejador del clic y el evento verde, el objeto verde, también tiene un manejador de clic. Pues según el burbujeo, primero se va a ejecutar la función clic del amarillo y después se va a ejecutar la función clic del verde. Pero si después de ejecutar la función clic del amarillo ejecutamos el stop propagation, que lo he visto por aquí, a ver, voy a buscarlo con control F. Stop. Aquí está, ¿vale? Para detener la propagación del evento se utiliza la función stop propagation. Y lo que hacemos es que deje de subir la burbuja hacia arriba, o si estoy en la fase de descenso hacia abajo, de que deje de propagarse del verde al amarillo. Si yo ya he manejado el evento desde el amarillo, no quiero que el verde se moleste en gestionar el clic. Ahora, otra cosa sería, es muy chulo que si el amarillo no tiene capacidad para gestionar el clic, que se encargue el verde. Entonces puede haber dentro del verde, mirad, es que es complejo de explicar, pero simplemente voy a dejar la idea ahí para quien haya pillado algo, las nociones. ¿Pero por defecto está en true o está en false? Por defecto se propaga. Por defecto se propaga, ¿no? Por defecto se propaga, por lo tanto, si está en true, bueno, vamos a ver la teoría. La teoría es que el addEventListener, su tercer parámetro, está por aquí, su tercer parámetro es false true y dice, este método tiene 3 argumentos y un valor booleano es el tercero. Se utiliza para indicar cuándo se debe capturar el evento, en la fase de captura, que es la de bajar, o en la de burbujeo, que es la de subir. En el apartado 3.5, que más abajo, le explica esto. Entonces, la de captura se produce primero. Si yo pongo true, el por defecto es false. Y normalmente se capturan, yo estoy casi seguro que primero se hace en el burbujeo. El burbujeo es cuando primero se atiende el elemento pequeño, el nieto. Después al padre, al ascendiente. Después el ascendente hacia afuera, ¿vale? El burbujeo es de pequeño a grande. Así.
Burbujeo, aquí este gráfico es clarísimo. Burbujeo. Primero se comprueba si el elemento 2, el amarillo, tiene un manejador para el clic. ¿Que no tiene? Sube al 1. ¿Que no tiene el 1? Pues se comprueba el padre y el abuelo, así hasta llegar al document. Ahora, si el elemento 2 sí es capaz de gestionar el clic y ya, como se ha encargado el elemento 2, no queremos que se encargue el 1, ojo, si no hacemos nada, se va a encargar también el 1. Se va a ejecutar el clic del 2 y se va a ejecutar el clic del 1. Pero si no queremos, pues después de ejecutar el 2, hacemos stop propagation y se para. La burbuja se explota y no. O sea, pones true y entonces... No, no es que pongas true, es que ejecuta la función stop propagation. Ah, vale, directamente. ¿Vale? Entonces tú en un evento, cuando lo estás gestionando desde el elemento 2, el manejador del evento click, para el elemento 2, al final de su código tendrá que hacer evento.stopPropagation. Es que también hay otro objeto, de las tres opciones que te he dicho, está la de Sí. passive, la de one, y hay otra que se llama capture, que puede hacer que se dispare en la burbuja o se dispare el capture directamente. Ah, ese es el que si no pones capture, te coge eso. Mira, aquí en la teoría simplemente pide un true o un false. Y ese true o false va asignado al capture. Si yo pongo aquí true, el capture a true significa que primero los eventos se van a ir comprobando de más grande a más pequeño. Y si es false, que yo creo que es el valor predeterminado, se funciona en modo burbuja. De todas formas, el que quiera profundizar en esto porque le surge la necesidad, pues ya tiene que investigar un poquito más y profundizar. Pues tú esto no lo vas a preguntar en el examen, ¿no? No lo voy a preguntar en el examen porque os aseguro que son... bueno, a ver si luego a lo mejor va a una empresa de maquinísima, de mejor programador JavaScript del planeta y os dice, sois unos locos, ¿cómo no capturáis la burbuja y la explotáis? Y se echa la mano a la cabeza, ¿no? Pero ya os digo yo que se puede programar una aplicación JavaScript muy fuerte y muy potente sin tener en cuenta nada de esto, ¿vale? ¿Por qué cuestión de diseño? ¿Por qué tiene que haber un elemento 2 dentro de un elemento 1? Bueno, en una tabla sí es normal, ¿no? Una celda está dentro de una fila y las filas están dentro del table. Y el table a lo mejor está dentro de su vez de un div. Sí, al final que el HTML está lleno de hijos. Y cuando se produce un clic, ¿dónde se está produciendo? ¿En el hijo? ¿En el padre? ¿De dónde? Todo esto es importante saber un poco, tener la noción. ¿Por qué? Porque si algún día te ocurre algo raro y dices, ostras, esto no es lo que yo esperaba. Si yo he hecho un clic aquí, ¿por qué me está ejecutando este código? Entonces, a lo mejor es cuando llega el momento de decir, a lo mejor tiene que ver con eso que me dijo Luismi de la propagación de burbuja del evento. Y entonces ya investigáis, ¿vale? Esto yo cuando hace años me metí en esto de cómo se producen y manejan los eventos. Entonces ya busqué yo un ejemplo concreto de un botón que estaba dentro de un table y capturaba todo eso. Vale, ejemplo sencillo de validación de formulario lo hemos hecho, pero entonces ahora me tengo que detener y expresiones regulares, la verdad es que os dediqué más de una hora hace ya unas semanas. Entonces yo creo que ahora el tiempo que me queda, que son 20 minutos, debería dedicarlo a eventos en general. Por ejemplo, vamos a capturar teclado y ratón, para que por lo menos veáis también cómo vamos a hacer aquí alguna cosa. En el propio ejercicio del formulario vamos a inventarnos alguna tontería que se pueda hacer con teclado, como por ejemplo cada vez que pulso aquí, en el input, cada vez que pulso, que se haga algo, no sé. Cada vez que pulso que salga algo en la consola. Sí, es suficiente, ¿vale? Vamos a capturar el evento keyPress. A ver, el keyUp, mejor el keyUp. Hay tres eventos relacionados con el teclado. KeyPress es todo en uno, presionar y soltar. Luego está el keyDown, que es solo apretar. Si tú quieres capturar el momento en el que el usuario baja la tecla, es con el evento keyDown. Y si queréis capturar cuando suelta la tecla, es keyUp. ¿Se puede hacer cuando está sobre la pestaña de cerrar el botón de cerrar la pestaña? El botón de cerrar pestaña. Aquí, ¿tú quieres hacer qué? Cuando pase por encima, Cuando está el foco, te aparece, está un focus, que te aparezca un mensaje de alerta de no te salgas de esta página, puede... bueno, pero eso se hace porque el propio JavaScript tiene el mecanismo de que si tú cierras la página,
Tú puedes lanzar una alert preguntando ¿estás seguro de que desea cerrar o no? Eso se programa con JavaScript, pero no hace falta capturar el evento clic ni nada sobre el botón. Es cuando el propio evento sobre el document puedes programar un evento que sea cerrar, no me acuerdo cómo se llama el evento. Puedes investigarlo. Capturar el evento de cerrar página. Y entonces tú puedes hacer que antes de que se cierre, previenes el default para que no se cierre y lanzas un alert que lleve aceptar, cancelar. No sé si alguna vez has visto alguna película pirata. Cuando te meten un anuncio eso, siempre llevas a cerrarlo, te aparece. Te pregunta el aceptar, cancelar. Vale, pues sí, se puede hacer, es sencillo. Vamos a hacer una captura del key up, que es cuando el usuario suelta la tecla. ¿Por qué quiero capturar cuando suelta la tecla? Porque la letra no está escrita hasta que no suelto la tecla. Por lo menos la última. Si yo dejo pulsado, se escriben un montón de AES. Pero cuando yo suelto, si por ejemplo llevaba escrita 10, si yo capturo el key down y consulto cuántas AES tengo, me dice que 9. Pero si yo capturo el key up, la décima ya la incluye. ¿Por qué? Porque la última letra, solo cuando se produce el key up, el value del input ya tiene todas las letras que han sido pulsadas. Pero si capturo el key down, la última tecla pulsada no está incluida en el value. Es un poquito raro. Pero acordaros de que es el key up, ¿vale? Lo normal es el key up. Ahora, para juegos no. Por ejemplo, si queréis que un personajillo se mueva para la derecha cada vez que presionas para la derecha, y tú lo normal es que lo dejes pulsado porque quieres que se mueva todo el rato, ahí sería el key down. Si key down de la tecla flecha derecha, el personaje tiqui, 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 se mueve para la derecha. Pero para cuando el usuario escribe texto, es key up. Venga, vamos con ello. ¿Cómo se llama ese campo? Ese campo se llama nick. Pues yo voy a programar el nick, por ejemplo, abajo el todo, compacto todo esto y ahora pongo, mira, nick.addEventListener, el evento keyUp. Primer parámetro, nombre del evento keyUp. Segundo parámetro, función que me va a manejar ese evento cuando se produzca. Una función anónima o una función con nombre. Si pongo la función con nombre, no pongáis paréntesis, ¿vale? Si yo pongo aquí abajo function tecla pulsada, pues entonces yo aquí tendría que escribir tecla pulsada sin paréntesis, ¿vale? Porque es una referencia, es un puntero a la función. Lo que estoy indicando es el nombre de la función que quiero que se ejecute, que está aquí abajo. Pero no le pongo paréntesis de apertura y cierre ahí, porque hace cosas distintas. Ahora, claro, si tú estás esperando parámetros en esta función, dices, vaya, y si no puedo ponerle paréntesis, ¿cómo le paso parámetros? Bueno, pues lo normal entonces es que, para no complicaros la vida, es que pongáis un function anónimo. Y aquí sí que podéis poner paréntesis y parámetros. En este caso es que necesito el objeto del evento, que voy a llamar solo EV, ya por simplicidad, como ya he explicado lo que es. Antes lo llamaba objeto evento, pero lo voy a llamar solo ahora EV. Bien. Mirad, cada vez que el usuario escriba, vamos a mostrar en consola, console.log, this.value. This, ¿qué es? ¿Sobre quién se está ejecutando el evento? Kia. Sobre el input, ¿no? Pues this se refiere al input. Y value de ese input es lo que el usuario lleva escrito dentro del input. ¿Vale? Pues esto en consola me va a sacar eso. Bien, y luego si queréis puedo hacer if, además voy a comprobar if ev.key es igual a enter. Por ejemplo, para el caso del enter se puede comprobar así, para saber si ha sido pulsada la tecla enter, se hace así con la E mayúscula y se consulta el atributo .key del objeto del evento. Perdona, Miguel, una pregunta tonta. Sí. Antes de que continúe. Tú has dicho antes lo de que pongamos solamente el nombre de la función porque es una referencia. Sí. Pero si la función recibe un parámetro, sí tienes que especificar el parámetro en la referencia. No, no puedes. Tú no puedes poner, mira, me pregunta el compañero, para los de casa, me pregunta esto, si uso una DevListener, pero en lugar de una función anónima, aquí yo pongo tecla pulsada, por ejemplo, y ya os he dicho antes que va sin parámetros, ¿no? O sea, yo cierro aquí y ya está. Y la función, pues tiene que funcionar sin parámetros. Ahora, ¿qué pasa si quiero pasarle parámetros? Claro, la cuestión es, ¿le puedo poner aquí los paréntesis y pasarle el parámetro que sea?
No, es que una vez que tú pones el nombre de una función y paréntesis, lleve parámetros o no, ya no es un puntero a la función, es que la estás llamando a la función. ¿Cuándo la estás llamando? En la línea 54. Pero tú no quieres que se ejecute en la línea 54. ¿Qué hacemos cuando yo programo esto sin paréntesis? Que esto se queda programado para el futuro, para cuando el usuario provoque el evento. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No sé, a lo mejor ni siquiera ocurre, pero si ocurre seguro que es después de la línea 54. 3 segundos después, cuando la página se cargue, cuando se haga un café el usuario, cuando le da una tecla. Entonces, claro, tiene que ser un puntero a la función, es decir, el nombre. Si tiene que pasar parámetros, lo mejor es esto de aquí arriba. Te haces un function anónimo. Ojo, si luego no quieres escribir el código dentro de la función anónima, lo quitas y llamas a tecla pulsada y aquí sí que ya le pasas todos los parámetros que tú quieres. Bla, bla, bla. Pero ya está dentro de un function anónimo dentro de la de listener. Es delicado ese tema y está bien que preguntes sobre eso, ¿eh? Porque básicamente os tenéis que centrar en esos dos casos. Si no hay parámetros, podéis hacer lo que queráis, pero si hay parámetros, función anónima y después ya lo gestionáis como queráis. Bueno, con cada pulsación de tecla tiene que salir un console log, pero además si es un intro va a salir otro console log adicional para decir que has pulsado enter. Vamos a ver si funciona esto. Control F5. Nick is not defined. ¿Por qué? Ah, porque Nick está aquí fuera. Perdón, está dentro. Pues nada, pues me lo pongo aquí también. Aquí. Y con esto funciona. Bien, ahora me pongo a escribir y escribo H, ¿veis? En el console log. O, HO. Va acumulando porque el value es todo. L, A, y ahora le doy al intro. Ahí. No tiene que haber puesto intro, ¿sabes por qué? Porque el intro en un input, ¿qué pasa? Lanza el formulario, lanza el submit. Oh, no, lo lanza, perdón. Lo lanza porque he comentado la línea esta. Cuidado. Es que antes me habéis dicho algo, ¿no? Y he comentado. El prevent default lo he comentado. ¿Dónde está el prevent default? Claro, lo he comentado, pero si no lo. Claro, pero si no lo comento, el intro. Ahora sí que. A ver. Hola. Has pulsado enter. ¿Ves? Bueno, pues es importante que conozcáis el keyApp, el evento keyApp, que normalmente sí que se le pasa el objeto del evento al function de aquí, porque luego tal vez querremos consultar el key. La propiedad key nos devuelve ciertos códigos. Para el intro es la palabra enter, para el espacio pues a lo mejor es space, no lo sé. Hay algunos valores. Y luego, para teclas normales, si has pulsado la letra Q, etcétera, a veces si buscáis en internet vais a ver cosas como, por ejemplo, if ev.charcode, o code solo, o which también. Es que hay varias para consultar. Pero veis, está cuando me lo tacha, porque está como en deprecate, es decir, está obsoleto, está a punto de desaparecer. Se mantiene por compatibilidad, pero no se recomienda. Key no me lo ha tachado. Key es el camino a seguir. Ahora sí, yo me acuerdo que con which era un código ASCII. Entonces yo podría decir, es igual a 65, por ejemplo, para la A mayúscula. O el 13 era el escape. O no sé, me sabía algunas teclas de memoria. O el 13 era el intro. Pero desde que se recomienda utilizar .key en lugar de which, pues yo ya sé que el intro es igual a la cadena enter con la I mayúscula. Bien, más cosas. He capturado un keyApp. He capturado el submit. Podríamos capturar el change del select. Por ejemplo, el click lo tenéis todo bastante conocido. Sobre cualquier cosa podéis capturar el click, no solo sobre botones, ¿eh? Pero a lo mejor este es el más raro. Ya sabéis que en mi select se llama país. Bueno, se llama país dentro de la función, pero voy a tener que traerme esta línea. Aquí abajo también. Así. Bueno, pues al país, que es un select, el evento que se le asocia habitualmente podría ser el click, pero no está bien el click. ¿Por qué? Porque yo en un select puedo hacer clic y vuelvo a hacer clic y no cambio de país. Pero yo realmente a lo mejor lo que estoy interesado es detectar el cambio de opciones. Por lo tanto, lo que tengo que capturar es un evento que se llama change. Y aquí pues pongo mi function anónimo
Y en este caso el objeto del evento me da exactamente igual. Porque yo probablemente no necesito saber nada respecto al evento. Lo único que quiero consultar es this.value o selected index o lo que sea, ¿vale? Lo que sea, pero se suele capturar el change. Entonces, quedar con el clic sobre cualquier objeto, el clic sobre cualquiera. El key-up generalmente sobre campos de texto como un input, sobre un text area, etc. El change sobre el select. También se captura el change, se puede capturar el change sobre un checkbox. Aunque mucha gente lo hace con clic, pero yo creo que es más apropiado el change. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis que puedo activar este checkbox con el espacio, con las teclas? Y ahí no se está produciendo el evento click. El evento que se está produciendo es el change. Entonces, si vosotros capturáis el click para lo que sea sobre un checkbox, confiando en que el usuario lo va a hacer todo con ratón, pues podéis llevar una sorpresa, porque a lo mejor llega un usuario que le gusta usar el teclado y os lo hace con teclado. Entonces el evento click no se dispara y vuestro programa no funciona. Para este tipo de cosas hay que capturar el change. Y tanto si se hace con teclado como con ratón, se capturaría porque el change es el change. ¿Y qué más? ¿Cuál más os diría? El ratón. Venga, vamos a capturar el mouse down y comprobar si hay botón derecho. ¿Vale? Por ejemplo. Sobre todo el documento, sobre el document entero. Venga, vamos a poner aquí document.addEventListener mouse down y sí que necesito el objeto del evento. ¿Por qué? Porque quiero comprobar si ha sido el botón izquierdo, el derecho, etc. ¿Cómo se hace? No me acuerdo, voy a ver. If target ¿Pero qué es lo que quería hacer? y saber si es botón izquierdo o derecho. Ah, no. No, esto se hace con el... ¿Con qué propiedad era? Button, con el ev.button. Mira, hay un button aquí. Buttons de 0. Voy a buscarlo, no me acuerdo. Mouse down. Check button. How can I detect a right mouse button event? Con mouse down, vale, por ejemplo este. Seguro que me sale. Pues tengo que poner con button igual a 0 sería el izquierdo. Y el 1 para el izquierdo, el 2 para el middle, el central, y el 3 para el derecho, parece que es, Mirad. Entonces yo, ev.button igual a 3 significaría botón derecho. Entonces diría aquí, pues console.log has pulsado el botón derecho. Venga, vamos a ver si funciona. Me vengo aquí. El W3 School dice que el 1 es el botón izquierdo y el 2 es el derecho. Y el 4 es el del medio. 1, 2, 4. Sí. Anda, pues vamos a salir de duda. Que es para cuando tienen 5 botones. Sí. Mira, vamos a otra cosa. En lugar de hacer un if, es que directamente voy a imprimir, console.log, voy a imprimir el valor de v.button y a ver qué valor me sale. Vamos a ver. Y si queréis, incluso lo podemos probar con distintos navegadores, a ver qué me dice. Bien, pues entonces cada vez que haga un clic de ratón me va a salir por la consola si ha sido izquierdo o derecho bueno, me va a salir un numerito. Bien, recargo la página y le hago clic izquierdo, me sale un 0. ¿Eso era lo que decía W3 School o no? No. Con el central, que es apretar la rueda, me sale un 1 y con el derecho me sale un 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ah, pues aquí dice que el del medio es... o la rueda es el 4. A ver, el 4 no creo que la... Bueno, yo la estoy presionando, no creo que la capture por subir y bajar no lo hace nada. El izquierdo me sale 0, el central me sale 1 y el derecho me sale 2. Lo tengo medio roto. 0, 1, 2. Bueno, si cambio de navegador, esta cosa sí que es la típica que a lo mejor... Claro, exactamente, es que puede ser que cambie por navegador. Sí, esta es la típica cosa que puede dar problemas. Vamos a ver, me voy al Chrome, abro la consola de las herramientas del desarrollador, presiono el izquierdo y me sale un 0. Bueno, con Chrome coincide con Firefox. Y si me voy al Edge y abro este archivo,
Uy, ¿qué es esto? Que se me ha hecho grande la pestaña. ¿A qué le he dado? Ah, vale. Abro la herramienta del desarrollador, me meto en consola y si hago clic con el izquierdo 0, 1 y 2. Sale igual, 0, 1, 2. Sí, no sé. A lo mejor está anticuado la página que estamos leyendo. A mí en Stack Overflow también me lo dice mal, porque me dice... Yo acabo de hacer una prueba y ¿Sí? los botones 3 y 4 a mí me aparecen con los ratones que tengan botones en el lateral. Sí, los de pulgar, ¿no? Los del dedo pulgar. Los de pulgar, que normalmente en un navegador son como avanzar y retroceder páginas. Sí. Ahí salen los números 3 y 4. Entonces entiendo que los otros son 0, 1 y 2, ¿verdad? Sí, los otros son 0 y 2, a mí también me ha salido así, y los 3 y 4 los laterales. Vale. Es posible que como cada vez son más populares ese tipo de ratones, antes no se tenían en cuenta, pero ahora sí. Entonces, como ya hay 5 botones en un ratón habitualmente, pues se ha establecido ya de manera universal que es 0, 1, 2 y luego 3, 4 para los siguientes. Pero bueno, que sí, que como podéis comprobar aquí, he estado leyendo en Stack Overflow y también me pone 1, 2, 3 y no. Pero sin embargo el código pone 0, ¿eh? Está comprobando el 0. No sé por qué dice using 1, 2, 3. Ah, porque eso es con jQuery. Ah, vale, perdón. Es que toca por no leer entero. Si es que con jQuery sí que es 1, 2, 3. Pero bueno, no estamos con jQuery. Vale, pues nada, 0, 1, 2. Acordaros de eso. Voy a ir cerrando ya porque me tengo que copiar y siempre retraso al siguiente profesor. Solamente deciros que voy a subir esta tarde o esta noche, iré subiendo el vídeo para que podáis repasar y voy a subir también el archivo que he creado, pero bueno, como está en el vídeo se puede reconstruir, siguiendo el vídeo se reconstruye el archivo, de hecho sería lo correcto. Bien, que no se me olvide nada por aquí. El próximo día podemos resolver dudas y os termino de explicar, porque más abajo hay un poquito más que es expresión regular, ya la hemos visto en profundidad, la verdad. Queda esto, que es el anexo. Ah, a lo mejor no está aquí porque es el anexo. Ah, las cookies. Nos queda el próximo día un ratico para las cookies, que es una cosa muy rápida, y el local storage. El local storage no está aquí en los apuntes, está fuera en un anexo, que es el web storage. Lo de si recorre una colección de elementos del Doom, lo del uso del event listener mediante el event target, ¿eso también lo va a explicar? Vale, recuérdame entonces el próximo día. David, ¿no? ¿Tú eres David? Sí. David. Recuérdamelo porque es interesante que sepamos. Hay unos casos en los que es interesante conocer qué hace v.target. Me está preguntando David que en el código yo al objeto evento hay un atributo que es target y tiene ciertos usos bastante específicos que pueden venir muy bien, ¿vale? Entonces no sé si estás pensando todavía en algún uso en particular. Sí, bueno, es que traté de hacer un ejercicio que era que cogías todos los elementos de la página y entonces cuando los pulsases se pusiesen en rojo, el fondo. Entonces, claro, para hacerlo con una colección, o sea, recogías como todo el case selector asterisco, y entonces al tratar de hacerlo con event listener, pero de forma normal, no funcionaba. Entonces miré por qué no funcionaba y decían que lo suyo es que atacase al evento, que el objeto que llama al evento lo haga mediante la propiedad de event Sí, target. vale, dejo la idea en el aire y el próximo día me lo recordáis por favor y lo explico. Mirad, vtarget, mira, imaginad que tengo aquí, por ejemplo aquí, esta página del aula virtual. Imaginad, como dice David, que yo haciendo clic en todos estos elementos se pone en amarillo, ¿no? Entonces uno podría pensar que este primer elemento de arriba tiene un listener, un event listener, que este también, que este también, que este también, que este también. ¿No resulta un poco absurdo que si yo tengo una lista de 80 elementos, los 80 tengan su propio listener? Esos 80 elementos no forman parte de un padre que los engloba a todos. ¿No podríamos hacer que el listener estuviera en el padre y luego se pusiera en rojo solo el hijo al que le he hecho clic? Eso es mucho mejor, es más eficiente y para eso es necesario conocer cómo usar el vtarget. Pero el próximo día lo explico, ¿vale? Entonces el próximo día cookies, que es 15 minutos, el vtarget, pero recordármelo, intentar acordarme también, y el web storage, que es bastante útil, ¿vale? Pues nada, me subo la grabación esta noche, la corto por aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ¿lo ves? ¿Es este? Sí.